Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la unidad 3, con Descartes. Para la clase de hoy vamos a tomar dos textos, el de Coiré y Gilson. Bueno, estos son dos textos que nos van a venir bien para pensar en el contexto en el que escribió Descartes, en lo que estaba pasando en ese momento y sobre todo en pensar por qué lo ubicamos como en algún punto en relación a la matemática, ¿no? Porque Coiré tiene esta osadía de decir que Galileo y Descartes son los dos referentes de la revolución científica del siglo XVII y que en ese punto los dos tienen relación con la matemática, a pesar que Descartes es más bien un referente de la filosofía, ¿no? Bueno, para empezar vamos a comenzar con justamente la entrevista de Coiré, que se llama Entrevista sobre Descartes. La pueden encontrar ahí en la bibliografía del Drive. Y en esta entrevista, bueno, en realidad en este texto, ¿no? Lo que hace Coiré es dividir el texto en 3 puntos. El primer título lo llama El mundo incierto, el segundo título, El cosmos desaparecido, y el tercer título, El universo encontrado, ¿no? Bueno, ya eso, digamos, nos da algo interesante para poder pesquisar. El hecho de primero hablar de mundo, después de cosmos y después de universo, ¿no? Eso ya nos da la pauta de que no son lo mismo. Y también pensar que primero habla de algo del orden de lo incierto, ¿no? Pensar un mundo incierto, después un cosmos desaparecido, algo que estuvo ahí y ya no está más, y después un universo encontrado, ¿no? Algo a lo que se accedió finalmente. Bueno, vamos a comenzar por el primero de esos puntos, que es el mundo incierto, en donde Coiré va a decir que en ese momento de finalización de lo que se conoce como la Edad Media, se empezó a pensar de una manera incierta respecto a las verdades que se tenían hasta ese momento. En ese sentido es que él va a hablar de lo que tiene que ver con la etapa del Renacimiento, en donde todo lo que fue aceptado hasta ese momento se empezó a pensar como de una forma incierta, donde ya nada era seguro, y donde eso da lugar a que empieza a aparecer algo del orden de la duda, ¿no? Por eso que Coiré va a decir que en ese tiempo en que se instala la duda, se empiezan a conocer referentes del movimiento que se llamó escepticismo, ¿no? En ese tiempo, anterior a Descartes, ¿no? O contemporáneo, mejor dicho, en el que Descartes escribe, el escepticismo es el movimiento que está en boga. También Gilson va a decir que el escepticismo estaba de moda en ese momento. Incluso el referente más reconocido, podríamos decir, del escepticismo, Montaigne, que en su obra Los ensayos, justamente lo que hace es poner en cuestión todo lo que había aceptado hasta ese momento, diciendo que el hombre no sabe nada porque el hombre no es nada, ¿no? Con esta afirmación lo que hace es destruir todo lo que tiene que ver con el hombre. En ese sentido es que podría pensarse, ¿no? Algunas lecturas por ahí tienden a ubicar a Descartes como un escéptico también, pero justamente nuestra postura es la contraria, ¿no? Nosotros, por eso, como vieron, uno de los puntos del programa es la duda como método, en donde ahí ubicamos que Descartes utiliza la duda para acceder a una verdad, ¿no? No es que él ubica la duda simplemente para el hecho de dudar, ¿no? Como sí hicieron los escépticos, que con esto fue una duda más destructiva, ¿no? Sino que la duda a Descartes le sirve como un método para acceder a una verdad y es constructiva, ¿no? Él aporta algo por medio de esa duda. Por eso digo que me parece interesante pensar que en ese tiempo de incertidumbre, donde el mundo era incierto, todo conocimiento anterior empieza a tener ese estatuto de duda, de incertidumbre, de no saber si era cierto o no, se empieza a hacer una pregunta por lo verdadero, ¿no? Esto para contextualizar que en ese sentido lo que hizo Descartes venía de la mano de lo que estaba pasando en esa época, ¿no? En ese sentido era un hombre de su época porque esto ya estaba en boga entre varios pensadores. También lo que dice Coiré, que en ese momento el hecho de hacer tratados de discursos también era algo que
que era común en esa época. También estaba, por ejemplo, Bacon, que Bacon desde el empirismo también trabaja cuestiones de lo que tienen que ver con los ensayos, ¿no? Y en donde era también algo bastante común esto de ir contando en primera persona cómo iban llevando adelante ese método, que es justamente lo que hace Descartes en su discurso del método. Bueno, después lo que es interesante también de acá, de este primer punto, es el hecho de que dice Coiré que Descartes se da cuenta que aporta al mundo un mensaje más peligroso que el de Galileo, ¿no? En este sentido es que esta nueva ciencia no se va a conformar con echar al hombre y a la Tierra del centro del cosmos, sino que también Descartes va a ir, de alguna manera, va a realizar una guerra contra la autoridad y la tradición. En este sentido, ya estuvimos hablando en consulta el otro día, esto de que la autoridad era la autoridad de la Iglesia y la tradición era la educación escolástica, ¿no? Como en ese sentido Descartes va a ir en contra de esas dos cosas y eso va a llevar a que se posicione de determinada manera, que es lo que vamos a ver en relación a Dios. Bueno, también, a ver, no perdamos de vista algo que surgió un poco en la consulta del otro día, esto de que yo les decía que en ese sentido Galileo también, cuando tiene su juicio de la Inquisición, él lo que va a hacer es lo que se conoce como la abjuración, ¿no? En donde va a retractarse de su doctrina. O sea, Galileo no es quemado en la hoguera como si Giordano Bruno, por ejemplo, porque él llega a retractarse delante de la Iglesia, ¿no? Entonces, como eso también, al igual que Descartes, los hace ubicarse de una manera muy particular respecto de Dios, ¿no? Y poder sostener la teoría que los dos proponían, pero en un lugar de permiso, si se quiere, ¿no? Fueron permitidas sus teorías por avalar ciertas cuestiones de la Iglesia. Bueno, si continuamos en el segundo punto, que se llama el cosmos desaparecido, ahí justamente lo que va a trabajar Coiré es el hecho de pensar que el cosmos es la característica del mundo antiguo, mejor dicho, de la época medieval, en donde eso va a quedar desterrado, ¿no? Esa idea de cómo va a desaparecer. Si ustedes van al texto, en la página 30, ahí Coiré hace una precisión muy buena de lo que fueron estas dos dimensiones, ¿no? Estas dos formas de ver primero el cosmos y después el universo, en donde va a dar características de cada uno, no digo para que puedan situar ahí esto que por ahí siempre aparece, esa pregunta de cuál es la diferencia, esta ruptura de la que hablamos a veces en las consultas, y cómo la idea de cosmos tiene que ver con lo ordenado, con lo finito, con un cosmos ordenado a partir del hombre, ¿no? Jerárquicamente ordenado para el hombre, dice Coiré, en donde todas las cosas permanecen estáticas en un lugar determinado y que todo gira alrededor del hombre. El mundo está hecho para el hombre, eso es el cosmos, ¿no? Esta idea de cerrado, finito y ordenado. En cambio, el universo empieza a tener otras categorías más relacionadas a la matemática, como pueden ser lo infinito, lo abierto, lo móvil, ¿no? La posibilidad de que todas esas cuestiones que permanecían estáticas en el cosmos ahora van a tener cierta movilidad y que a su vez el mundo no va a estar hecho para el hombre, sino, en ese sentido, Coiré dice más bien hasta por el espíritu, ¿no? Digo, las ideas del hombre ya están en el espíritu y en ese sentido es que se ordena este universo, ¿no? Pero no poniendo justamente al hombre como centro. Bueno, también en este punto lo que dice Coiré es, empieza a hablar de cómo Descartes empezó a estar desilusionado, dice, en algún punto respecto a su educación, a la formación que él había tenido. Como yo ya había comentado en el video anterior, esto de que Descartes se formó con los jesuitas en la Flèche, lo cual implicaba que tenía una muy buena formación para ese tiempo, y el hecho de que él pueda detenerse a dudar de esa formación ya es un movimiento, ¿no? De poder cuestionarse todo lo que había aprendido hasta ese momento. Y sobre todo, que eso dice que le da cierta desilusión, ¿no? Porque todos esos contenidos que él pudo aprender no tenían la validez que él había considerado en otro momento. Sin embargo, va a decir ahí,
que dice, bueno, Coiré lo ubica como a los 20 años, ¿no? Esta primera crisis, va a decir que lo que sí es válido es lo que tiene que ver con la matemática y la creencia en Dios. No digo, eso es algo de lo que no se puede dudar. Bueno, y también Coiré va a ubicar que se trata de una revolución intelectual y espiritual, ¿no? Ya que va a existir lo que se conoce como una autocracia absoluta de la razón. En tanto, las verdades religiosas las va a ubicar como superiores a la razón, ¿no? Eso religioso de lo que no se puede dudar. Y también va a decir que en este hecho de deshacerse de sus ideas para someterlas al juicio de la razón, va a encontrar en ese deshacerse de esas ideas para acceder a la razón un método y un remedio, dice Coiré. Por un lado, un método, porque es un método que le permite acceder a la verdad, como dijimos, la duda. Y por otro lado, esa duda también que accede a la verdad como un remedio, porque dice que nos cura de la indecisión. De esa indecisión que era una moda en ese momento, que no permitía acceder a nada y quedaba en el mero plano del escepticismo. Y Coiré va a terminar afirmando que para Descartes la duda es la piedra de toque de la verdad, ¿no? Es la duda la que le permite llegar a la verdad. Eso es algo fundamental. Y bueno, iba a decir que para los escépticos la duda era un estado y para Descartes la duda es una acción. Una acción, en tanto un acto libre y voluntario que cada uno pretende llevar adelante o no, ¿no? Pero como acción y como voluntario. En ese sentido, Gilson también va a decir que en algún punto Descartes pretende que ese método sea universal, y por eso en relación con la matemática, y que cualquiera está dispuesto a poder aplicarlo, ¿no? A llevar a esa duda como un método de accionar y que lo lleve a aseverar alguna cosa, o a desterrar alguna otra también, ¿no? En ese mismo movimiento. Así que bueno, después continúa diciendo todo esto de, que ya habíamos dicho un poco la clase pasada, esto de que los sentidos son engañosos, que hay que desterrar esas ideas que pueden ser oscuras, para acceder a ideas claras y verdaderas, como puede ser la razón matemática. Y ahí es interesante acá lo que aporta Coiré, que tiene que ver con esto del razonamiento matemático, ¿no? Esto de por qué Descartes, en esto de lo que tiene que ver con la revolución científica, por qué lo relacionamos con Galileo, por qué con la matemática, y tiene que ver con el procedimiento que utiliza Descartes. Lo que dice Coiré acá es que en este razonamiento matemático Descartes va a hablar de relaciones ordenadas, que tienen que ver con la proporción o la relación, ¿no? La razón hace referencia a eso, a la proporción o a la relación. Siendo que lo importante no son los objetos sobre los que se trabaje con este método, sino el procedimiento. Y en ese sentido es que el procedimiento de Descartes es un procedimiento matemático. Él, al hacer todo este proceso de ir dudando de determinadas cosas, de ir empezando por lo simple, ir distinguiendo que sí, que no, es un procedimiento matemático lo que hace para poder acceder a una verdad, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces va a decir que en esta proporción o relación lo que arma es un orden que le da una serie, ¿no? En ese orden que por eso yo les decía en el video anterior y también en la consulta, esto de no perder de vista el orden con el que Descartes va descartando ciertas ideas, ¿no? Él primero se deshace de los sentidos porque son engañosos, después se pregunta por esta relación con el sueño y la realidad, y por último, por medio de la hipótesis del genio maligno, se dispone de dudar de las matemáticas, ¿no? Digo, ese orden es fundamental tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, en esto del orden, lo que va a decir Coiré es que Descartes, de alguna manera, se va a va a poder contar con lo que se llama el álgebra de los modernos, ¿no? En este periodo de ruptura y de ir repensando algunas cuestiones de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Lo que es dejado y lo que es tomado y lo que tiene que ver con lo moderno es que aparece este lugar de las matemáticas en términos de álgebra. A diferencia de lo que tenía que ver con el cosmos y con la Edad Media, que se pensaba en el análisis, ¿no? Eso que de ahí, el análisis de los antiguos, en donde ese análisis tiene más que ver con las figuras y la imaginación, con lo imaginario, ¿no? Esto que hablábamos en la consulta la vez pasada, y en cambio el álgebra tiene más que ver con lo simbólico y con el lugar del número y la letra, ¿no? De eso que se puede escribir.
y que por supuesto tiene que ver con el entendimiento, ¿no? Entonces dice Coiré que Descartes se va a servir de eso. Y para esto también dice que de alguna manera podemos pensar en Descartes un árbol del saber, en donde existe un orden también, en esto de lo matemático, y va a ubicar un orden de las ciencias, diciendo que en la raíz estaría la filosofía, en el tronco la física, y la moral sería el fruto de ese árbol, ¿no? Pero más interesante que eso aún es cuando habla de las semillas de las ciencias. Él va a decir que para ese árbol podemos pensarle semillas, ¿no? A esas ciencias, y que dice que esas semillas están en nosotros. Que dice que nuestra razón no está vacía, no es una tabula rasa, como se pensaba en los términos aristotélicos, ¿no? En esto de que la razón era una tabula rasa, que todo venía de afuera, ¿no? Había que incorporar lo que estaba en la naturaleza, ¿no? Que el pensamiento estaba vaciado de contenido y todo lo que se podía incorporar como conocimiento venía de afuera. Descartes va a decir que las ideas ya están en nosotros, por eso va a ubicar a estas ideas innatas, ¿no? Estas semillas de la ciencia, nuestro razonamiento, que ya están en nosotros, y es por eso que decíamos junto a Coiré que hablamos de un triunfo de Platón sobre Aristóteles, porque Descartes va a tomar esas ideas de Platón, sobre todo el término de idea innata, ya es de Platón, y lo va a incorporar a su filosofía, ¿no? Justamente diferenciándose de Aristóteles y de la escolástica. Así que bueno, me parece que son líneas generales del segundo punto. Y después yendo al tercer punto, que dijimos que se titula El universo encontrado, lo que hace Coiré acá es empezar a hablar un poco de la metafísica, ¿no? Que dice que en ese sentido la metafísica responde a una doble exigencia, que es la necesidad de la certeza religiosa y la necesidad de la certeza científica. Que eso es algo muy importante, de lo cual Descartes nunca se deshace, que es que, vamos a decir así, que queda bien con los dos, ¿no? Descartes aporta una nueva posibilidad de pensar en la ciencia, pero sin quitarle esa certeza propia de la religión y propia del medioevo, ¿no? Donde, como ya dijimos, el medioevo es lo mismo que la Edad Media, que la religión era la que ocupaba ese lugar de primordial, quien impartía los conocimientos, la autoridad de la iglesia, ¿no? Todas estas cuestiones que supongo que ya hasta el momento ya le son un poco más familiares. Y en este sentido, lo que dice Coiré también es que es una vuelta al pensamiento de San Agustín. Que como decíamos, San Agustín es el referente del platonismo en la Edad Media. Que como dijimos en aquel video sobre Coiré, de la unidad 2, el platonismo en la Edad Media está muy tomado por el factor religioso, y lo que se conoce como platonismo en la Edad Media es lo que ha podido teorizar San Agustín. Así que en ese sentido, decir que es una vuelta al pensamiento de San Agustín es también como decir que es un triunfo de Platón sobre Aristóteles. Y bueno, en ese sentido es que va a repetir acá Coiré que solo es claro lo que es matemático matematizable, y que el sentido común y la percepción sensible son parte de la ciencia aristotélica, y que la ciencia aristotélica, por ende, no parte de la metafísica, sino que conduce a ella. Acá Coiré va a seguir diferenciando lo que es aristotélico, lo que es moderno, y respecto de la metafísica va a decir que los modernos sí parten de la metafísica, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? La ciencia cartesiana construye una física geométrica, no puede privarse de una metafísica y comenzar por ella, a diferencia del aristotelismo que conducía a la metafísica, ¿no? Fíjense cómo también es importante esto de dónde empieza hasta dónde se llega, ¿no? Digo, cómo en Descartes se escucha esto de que ya es innato, ¿no? Digo, se comienza por la metafísica, ya está ahí, ya es parte del espíritu, ¿no? Ya es parte de ese entendimiento. No hay que acceder a algo como en el aristotelismo. Y bueno, y en ese sentido vuelve a decir Coiré esta hipótesis del genio maligno para dudar de las matemáticas, que lo lleva a Descartes a afirmar que él es, ¿no? Él dice que por más que se equivoque, por más que ese genio maligno lo haga dudar, él puede afirmar que es. Y en ese es que puede hacer un juicio, ¿no?
y que vuelve a tomar acá el cogito que habla del pienso y existo. Y Descartes se pregunta, ¿pero qué soy? Dice, un ser que piensa, duda, niega, y lo cual todas estas características de ese ser lo hacen ser a Descartes finito e imperfecto. Esto es algo que había surgido también en la consulta el otro día, esto de que Descartes se ubica como un ser finito e imperfecto respecto de Dios. Y dice que la idea de perfección y de infinito está en él como idea primera, porque fue Dios creador quien lo puso ahí, ¿no? Entonces dice que en el pienso también está esta cuestión de pienso en Dios. Y que es para él una idea innata. Y acá también es interesante esto que dice Coiré, que Descartes dice que un ateo no podría estar seguro de nada porque no tiene en él la idea de Dios. Fíjense hasta el extremo que lleva Descartes esta idea de sostener el aspecto religioso que primaba en ese momento y que lo vuelve un hombre de su época, a punto tal de decir que un ateo no podría llegar a ninguna verdad, ¿no? Fíjense que bien que queda con la iglesia también, ¿no? Bueno, y eso me parece que en líneas generales como para comentar este texto de Coiré. Y después pasamos al de Gilson, que por ahí me preguntaban también en la consulta que había por ahí de interesante en este texto. Bueno, como decía, son dos textos para contextualizar, por eso hoy voy a dar una clase cortita también para no abrumarlos mucho, pero que lo que tiene de característico Gilson es que si bien él contextualiza, él es quien ubica que en Descartes hay cierto matematismo. Aunque Coiré también lo diga, nos parece interesante este término de matematismo cartesiano. El libro de Gilson se llama La unidad de la experiencia filosófica y el capítulo que vamos a dar nosotros es el capítulo 5, que se llama el matematismo cartesiano. A ver, ¿por qué nos interesa este término de matematismo? Porque con Descartes, a ver, si bien podemos hablar de la matemática como una idea innata, de esto de lo que no se puede dudar, que es necesario para pensar en una duda, recurrir a una hipótesis del genio maligno, ¿no? Si bien ahí la matemática aparece en Descartes como tal, lo que hace Descartes a partir de su método y este procedimiento que yo les hablaba, que dice Coiré, que es matemático, es de alguna manera, esto es lo que dice Gilson, un matematismo, ¿no? En términos de lo que decía Coiré del galileanismo extendido, ¿no? Esto de Galileo, bueno, acá un matematismo extendido, podríamos pensar, en esto de que extiende la matemática a la mayoría de los objetos, ¿no? Como decía Coiré, no importa de los objetos de lo que se trate, sino del procedimiento, pero en ese sentido es que matematiza casi todo, podríamos decir, ¿no? Lo vuelve matemático y por eso Gilson ubica el término matematismo, ¿no? Matematismo en tanto es una matemática flexible que se puede aplicar a otras cosas y por eso como una idea además de movimiento, ¿no? Un matematismo, todo está atravesado por esas nociones matemáticas. Bueno, en ese sentido, Gilson retoma algunas cosas que ya vino mencionando Coiré, por eso les decía que son dos textos interesantes para leer juntos, porque ahí Gilson va a hablar de esta ruptura entre lo que él llama la Edad Media, o después dice, mejor dicho, el Renacimiento y el mundo moderno. Habla de lo que fue el pensamiento medieval, que en ese momento estaba moribundo, del lugar que tiene el escepticismo en ese momento, el escepticismo de Montaigne. Y acá también lo que va a decir Gilson de interesante es que dice que el discurso del método de Descartes es un eco del pensamiento de los ensayos de Montaigne, ¿no? Y en ese sentido es que también Coiré ubicaba a Montaigne como el maestro de Descartes, por un lado, pero también como su adversario, ¿no? Porque, a ver, el maestro en cuanto a esto de los ensayos, ¿no? Que lo llevan a Descartes a escribir de esa misma manera, ensayística, y de poder dudar de todo lo conocido hasta ese momento, pero también como el adversario porque, como decíamos, Montaigne no llega a ninguna verdad, ¿no? Simplemente extrema el lugar de la duda en términos de constructivos. Entonces, como se vuelve un adversario para Descartes, porque él tiene que poder decir algo, ¿no? En esa duda que instaló Montaigne, él va a acceder a una verdad. Entonces, en ese sentido, Coiré ubica a estos tres adversarios de Descartes, que podrían ser Montaigne, la autoridad y la tradición. Bueno, continúa Gilson ubicando esta desilusión que tuvo Descartes respecto a su formación a la Flèche y
Bueno, va a hablar nuevamente de la evidencia matemática, ¿no? Y acá empieza a ubicar estas cuestiones matemáticas de este texto que nos interesan en particular, y habla de que de la certeza de las demostraciones y la evidencia de los razonamientos matemáticos, ¿no? Que es en esto lo que se basa Descartes, y va a decir que podríamos pensar un Descartes matemático por las siguientes cuestiones. Y enumera 3 cuestiones. Dice, primero por un método general, que es esto que yo les decía antes, ¿no? Que es aplicable a cualquiera, ¿no? Este método con el que Descartes trabaja. Y dice que eso que le vuelve general al método es pensar también que todas las ciencias podrían reducirse a una. Dice, todas las ciencias eran una. Todos los problemas tenían el mismo método porque podían ser tratados matemáticamente, ¿no? Ahí el primer punto donde hablamos de un matematismo, o sea, todos los problemas, todas las ciencias pueden ser tratadas matemáticamente. El segundo de los motivos por el cual Descartes es matemático, sería que combinó el análisis de los antiguos con el álgebra de los modernos, ¿no? Esto es algo que también decía Coiré, por eso les digo que son 2 textos que están muy relacionados. Y lo que agrega acá Gilson es que después va a combinar esas 2 matemáticas con la lógica. Y por último, el tercer motivo por el cual podríamos ubicar a Descartes como matemático es por el uso que hace de la razón. Dice que si todas las ciencias eran una sola, las conocía todas con certeza absoluta, el nuevo método debía producir resultados matemáticamente verdaderos. ¿No? Digo, ahí pone en juego la razón y este razonamiento matemático, ¿no? El entendimiento puesto en juego. Así que bueno, digo, a ver, lo interesante de Gilson es que puedan ir a rastrear ahí esta cuestión matemática, esta cuestión del matematismo, ¿no? Y sobre todo ese primer punto que habla de un método general, que hace que todas las ciencias sean una y que por eso puedan ser tratadas matemáticamente. Entonces, lo que va a decir Gilson, que es lo que me parece ahí donde más se entiende esta idea de matematismo, dice que con esta intención de extender la certeza matemática a todas las ciencias, Descartes tuvo que lesionar a la matemática. En ese sentido, dice que por ejemplo, los signos algebraicos tal vez no sirven para la física, para la medicina, para otras ciencias que tienen otras características, pero que Descartes se las ingenió para poder aplicarles ese método, ¿no? Entonces, en ese sentido es que las tuvo que lesionar. Y dice que solo se quedó con lo que tiene que ver con el orden y la medida, ¿no? Esta cuestión del orden, que se repite, ¿no? Esto que les decía yo, del procedimiento. Dice que Descartes se va a quedar con lo que tiene que ver con el orden y las relaciones sin tener en cuenta las cantidades. Por eso también se puede pensar más en una lógica que en una matemática, ¿no? Pero bueno, eso como pregunta. Y en ese sentido es que también Gilson se empieza a preguntar si ese extremo al que llega Descartes matemáticas se consideran realmente unas matemáticas, ¿no? Dice, con esta matemática universal, ¿era todavía una matemática? Bueno, Gilson va a decir que Descartes responde que sí, pero que habría que ver, ¿no? Habría que ver si es, digamos, específicamente una matemática. Porque lo que le queda a Descartes de esta matemática es lo que tiene que ver con el orden y las relaciones, que es lo que hacen a su método. Bueno, me parece que eso en líneas generales es lo más importante de los 2 textos. Bueno, van a ver que el de Coiré parece un texto un poco más largo, pero es más interesante en cuanto a lo que tiene que ver con el contexto, es bastante llevadero, les va a servir, tiene que ver con lo que hablamos en la consulta de la vez pasada. Y por ahí este de Gilson es un poco más corto, pero es más fácil ir a ubicar estas cuestiones del matematismo cartesiano que están muy claras, ¿no? Vayan a buscar esto de las razones y esto de extender la certeza matemática que implica lesionarla en algún punto. Así que bueno, esto es para terminar con lo que tiene que ver con Descartes y su contexto y poder pasar a lo que tiene que ver con Descartes y el psicoanálisis, ¿no? Esto que seguían en los puntos del programa y que decimos que es lo que más nos interesa a nosotros. Esa lectura que se puede hacer de Descartes desde el psicoanálisis. Así que bueno, los espero en la consulta el próximo miércoles y si no, para que sigan el próximo video la semana que viene. Chao.